¿Qué tal? Mi nombre es Julio César Escobar, soy biólogo y profesor de dedicación exclusiva de la Universidad Santiago de Cali. Dirijo también el grupo de investigación ambiental de esta universidad. Siguiendo con el ciclo de conferencias del Magazine Conciencia Ambiental, hoy voy a hablarles del tema de la historia internacional del movimiento ambientalista mundial. En primer lugar, quiero invitarlos a hacer una reflexión acerca del origen del problema ambiental, del origen humano del problema ambiental mundial. Y posteriormente haremos una revisión a través de la historia reciente sobre los acontecimientos más importantes en las conferencias internacionales que han tenido que ver con el tema ambiental hasta nuestros días. A lo largo de este proceso iré también haciendo énfasis en los efectos que ha tenido estas reuniones en Colombia. Bien, iniciemos. Sobre el origen del problema ambiental, analicemos 4 situaciones que creo yo que tienen que ver por cómo los humanos hemos ocasionado el actual estado ambiental de deterioro del planeta. La primera consideración es el efecto de la inteligencia humana sobre esto. La segunda es el hecho de que los humanos no nos sentimos parte de la naturaleza. Y la tercera es que nosotros nos creemos los dueños del planeta. Finalmente, analizaremos el problema de la tendencia humana hacia el enriquecimiento. En primer lugar, la inteligencia. Es claro que los humanos somos seres inteligentes. No somos los únicos seres inteligentes del planeta. Sabemos que los mamíferos marinos también tienen un alto grado de inteligencia. Pero ¿cómo la inteligencia ha sido utilizada más para el deterioro que para la recuperación o el mejoramiento ambiental del planeta? Si bien la inteligencia la hemos utilizado para crear la tecnología que nos permite crear plantas de tratamiento de aguas residuales, filtros en la chimenea, o sea, la tecnología de descontaminación, también el desarrollo de la civilización humana, producto de la inteligencia y el desarrollo obviamente de la tecnología, nos ha permitido tener cada vez mayor grado de intervención del entorno, de transformación del medio. En este caso, por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de transformar los bosques, de transformar el medio costero y cualquier otro tipo de ecosistemas. Eso ha sido gracias a la inteligencia. Pero ella de alguna manera contribuyó más al deterioro que al beneficio ambiental. El segundo aspecto es el hecho de que los humanos no nos sentimos parte de la naturaleza y por eso no la respetamos. Los humanos que nacemos en las ciudades vivimos en un medio totalmente artificial, la ciudad creada por nosotros, pero esto de alguna manera nos ha ido aislando del entorno natural. Hoy, por ejemplo, para nosotros pensar en un bosque, en la selva, en el mar, los vemos como cosas distantes a nosotros, porque este se vuelve el entorno natural para nosotros, la ciudad. Y claro, ese distanciamiento comienza a generarnos una sensación de que nos importa poco lo que pase por allá, porque estamos más preocupados por las cosas que suceden dentro de la ciudad. Y claro, en el pensamiento humano, ese distanciamiento de la naturaleza lo lleva a despreocuparse de ella. Una cosa un poco absurda, porque de hecho los humanos venimos de allá. En la evolución humana, antes vivíamos totalmente en los bosques, pero poco a poco con el desarrollo con la inteligencia y la evolución de la civilización fuimos aislándonos a través de los poblados, las ciudades, hasta nuestros días, y hemos ido perdiendo ese contacto y esa relación con la naturaleza, muy diferente a lo que haría por ejemplo un indígena, el cual mantiene en contacto con su medio y su relación con la naturaleza es muy intrínseca, tal punto que él para cualquier acto que haga sobre la naturaleza pide permiso, porque seres en ella. Es más, él se siente como una parte integral de ella. El otro aspecto es que los humanos nos sentimos dueños del planeta. Es claro que los humanos somos el top de la evolución de alguna manera y eso nos ha generado un sentimiento antropocentrista que de alguna manera reforzado con nuestras religiones, en el cual la naturaleza está al servicio del hombre. Pero el hombre no ha hecho una buena administración de la naturaleza. Sin embargo, la consideramos como un objeto. Es un objeto del cual
podemos recibir beneficio, a tal punto que hablamos de recursos naturales como si la naturaleza simplemente fuera un depósito de cosas que nos puedan servir a nosotros y no como nuestra propia casa. Ese sentimiento de ser superior definitivamente ha sido negativo para la relación hombre dentro de la naturaleza. Nos consideramos que el hombre domina la naturaleza y ella está para que simplemente obtengamos de ella los recursos que necesitamos para nuestras necesidades y nuestro mejoramiento de la calidad de vida, pero no respetamos a las demás especies, no las vemos como especies hermanas. Realmente este planeta es de todos. Los humanos somos una especie más dentro de ese entorno y deberíamos verlas con respeto. Compartimos esta biosfera, este gran ecosistema que es el planeta Tierra, con las demás especies. Si los humanos fuéramos más humildes en este pensamiento y viéramos las especies de esa manera, seguramente el estado ambiental del planeta sería otro. Y finalmente, la sensación del hombre de que nuestro sentido de la vida debe ser la acumulación de riqueza. Ese creo que es un problema fundamental, debido a que los humanos solamente le vemos sentido a la existencia por el hecho de que nos queremos enriquecer. Y toda nuestra vida trabajamos, producimos y pensando en mejorar, en obtener bienes y mejorar nuestras condiciones, como si ese verdaderamente fuera el sentido de la existencia. Y al final nos estresamos porque si no tenemos lo que los medios nos imprimen a través de la publicidad, de que es lo que debemos de tener, entonces generamos unas sensaciones de angustia que finalmente va en detrimento de nuestra propia condición de vida. Yo pienso que los humanos estamos desenfocados del norte de nuestras vidas. La riqueza no tiene por qué ser el objetivo de la existencia. El objetivo de la existencia debe ser la felicidad. Y no necesariamente para ser feliz se necesita acumular riqueza que ni siquiera puede llegar a un estado tal que ni varias generaciones se la podrán gastar, como sucede con las personas que han acumulado mucho dinero. Y a la final tampoco son felices. Luego de esta reflexión, entonces quiero que analicemos el proceso evolutivo de las reuniones internacionales que tienen que ver con el medio ambiente y su influencia sobre Colombia. Empecemos con la década del 50, cuando Rachel Carson escribió su libro La primavera silenciosa. En Estados Unidos comenzaron a desaparecer las especies aves acuáticas y luego de una investigación se encontró que era producto del famoso DDT, un pesticida que surge en esa época muy efectivo para eliminar las plagas, pero que generaba un proceso de bioacumulación en las aves que comían peces, y finalmente se encontró que las cáscaras de los huevos eran muy frágiles y la hembra al empollarlo las rompía, y entonces las poblaciones llegaban adultas y como no dejaban descendencia empezaron a desaparecer. Esto fue un hito muy importante porque comenzó a despertar la conciencia ambiental en el mundo. Posteriormente, 20 años después, el Club de Roma en 1970 plantea una serie de principios que deberían seguirse en el planeta, apoyados en los pensamientos de Malthus, el economista inglés, quien planteaba que el crecimiento de la población era más acelerado que el incremento en la producción de alimentos en el mundo. Por lo tanto, llegaría un momento en el cual en el planeta serían insuficientes los alimentos para alimentar la cantidad de personas que habría. En este momento somos alrededor de 6.200, 6.500 millones de habitantes y nuestro crecimiento poblacional es exponencial. Se estima que para el 2050 podemos tener alrededor de 9.000 millones de habitantes, más o menos un incremento del 50% respecto a lo que tenemos hoy. ¿Cuánta población aguantará el planeta? ¿En qué momento llegaremos a que los alimentos no sean suficientes? Algún día llegará eso. Y eso se debe a que los humanos nos hemos ido liberando de los controles que el ecosistema terrestre le imprime a todas las especies. Gracias a la inteligencia nosotros ya no tenemos problemas. Por ejemplo, actualmente no es crítico la situación por problemas de falta de alimento, por falta de agua. En un futuro serán críticos, pero en el momento no. No tenemos problema de depredadores, en este momento los humanos no tenemos eso.
Los humanos hoy nos hemos liberando del problema de las enfermedades. Hoy no nos morimos de lo que nos moríamos dentro de 20 años, y dentro de 20 años no nos moriremos de lo que nos morimos hoy. El problema del parasitismo también lo podemos controlar. Y esos factores del ambiente que mantienen controladas las poblaciones, los humanos nos los hemos ido quitando. Entonces por eso nuestra población está descontrolada y estamos creciendo de manera exponencial hasta que habrá un momento crítico y ocurrirá algo y habrá una mortalidad masiva. Esto es algo parecido a cuando usted coloca un par de gorgojos dentro de una bolsa con maíz. Si son una pareja y usted la encierra como estamos encerrados en este planeta, ellos con la gran oferta de alimento y sin necesidad de competencia se consumirían rápidamente y se multiplicarían dentro de la bolsa, pero cuando consuman todo el alimento tendrían problemas ya para obtenerlo y habría a lo mejor depredación entre ellos. Habrá una mortalidad masiva hasta que logren sobrevivir unos cuantos. Espero que ese no sea el futuro de la humanidad, tal como vamos. El otro aspecto importante, después del Club de Roma, en 1970, las Naciones Unidas tuvo una reunión que se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano o Hábitat en Estocolmo, se conoce como Estocolmo 72. Entonces las Naciones Unidas aquí se plantearon también una serie de principios que debían seguir los países para mejorar las condiciones ambientales. En Colombia este efecto tuvo con la creación del famoso Código Nacional de los Recursos Naturales, que es el decreto 2811 del 74. Este fue nuestro resultado, el cual está vigente hasta nuestros días, un código muy completo. Colombia fue pionera en esta legislación ambiental en Latinoamérica. También teníamos para nuestra época nuestra autoridad ambiental en ese entonces, que era el INDERENA, que dependía del Ministerio de Agricultura. Pero algo interesante es que las Naciones Unidas comenzaron a plantear la situación de que cuál debería ser el modelo de desarrollo para que no deterioráramos tanto el medio ambiente. Y ahí en México las Naciones Unidas acordaron que el modelo era el ecodesarrollo. Ecodesarrollo. Básicamente, era que la naturaleza imprimía límites al desarrollo. Ahora hablaremos adelante, hablemos del concepto de desarrollo. El concepto de ecodesarrollo básicamente es el que conduce al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y al mejoramiento del medio ambiente, reservando recursos para el futuro. En otras palabras, el desarrollo visto como mejoramiento de la calidad de vida no es infinito. Hay límites también, y ese límite se los imprime la naturaleza a través de los recursos naturales que tiene disponible para que mejoremos nuestras condiciones. Y como ustedes pueden imaginar, esta condición no calza bien en el capitalismo, porque si se le imprimen límites al desarrollo, también se considera que el capitalismo es limitado. Recordemos que la riqueza viene de los recursos naturales. Por lo tanto, si la naturaleza, los recursos naturales son finitos, ya que la cantidad que hay en la naturaleza no está aumentando, antes está disminuyendo de manera acelerada, por lo tanto la riqueza tiene también los mismos límites que le imprime esa cantidad de recursos naturales. Pero esta premisa no cayó muy bien en los Estados Unidos, y en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, envió a su secretario de Estado, Henry Kissinger, a las Naciones Unidas para mostrar su disgusto de que ese modelo no les gustaba, el modelo de ecodesarrollo. Y entonces las Naciones Unidas aceptó esta petición y creó la famosa comisión Brundtland, dirigida por la ministra sueca Gro Harlem Brundtland, y entre 1985 y 1987 se publica el libro Nuestro Futuro Común, donde esta comisión desarrolla el concepto del modelo actual que rige en el mundo de desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo sostenible calzó muy bien también desde el medio ambientalista, pero voy a mostrarles que este realmente tenía unos orígenes político-económicos más que realmente ecológicos o ambientales. El concepto de desarrollo sostenible plantea que es el que conduce a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer capacidad de las futuras generaciones a satisfacer sus propias necesidades. Suena muy bonito, pues eso básicamente expresa que las generaciones que vivimos actualmente en el planeta no tenemos derecho a utilizar todos los recursos naturales que allí se encuentran. Nuestros padres, nosotros, nuestros hijos,
o nuestros nietos si los tuviéramos, solo tenemos derecho a usar una parte de esos recursos naturales porque el resto pertenece a las generaciones que aún no han nacido. Pero cuando revisamos con cuidado el origen de este concepto de desarrollo sostenible, encontramos un trasfondo. Miren, por ejemplo, primero tenemos que tener en cuenta varios conceptos para llegar a entenderlo. El concepto de crecimiento, el concepto de crecimiento económico, el concepto de desarrollo, el concepto de sostenibilidad. Para caer en el concepto de desarrollo sostenible. Crecimiento es aumento de lo mismo. Si hablamos de crecimiento económico, estamos hablando que aumento de la riqueza. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, nuestros políticos tratan de hacernos equivalente que crecimiento económico y desarrollo son lo mismo, lo cual no es cierto. Colombia acaba de vivirlo cuando en el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los índices de crecimiento económico del país eran muy altos. En esta época la economía mundial estaba sobrecalentando y todos los países tenían altos crecimientos, 6-7%. Pero los indicadores de pobreza y de miseria en Colombia aumentaron también. ¿Cómo explicarse que el país se vuelva más rico y la gente se esté volviendo más pobre? La respuesta es relativamente sencilla. Es porque a nivel Colombia y a nivel mundial la riqueza se está acumulando en pocas manos. Entonces, esos son indicadores macro crecimiento económico, pero la realidad es que ese crecimiento no está siendo irrigado en la población, y la población se está empobreciendo a pesar de que se muestre que el país aparentemente es más rico. Entonces, no es cierto que el crecimiento económico y desarrollo sean la misma cosa. Por otro lado, tenemos el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto prestado de la biología pesquera. Se define sostenibilidad como rendimiento máximo sostenible como la máxima cantidad de un recurso natural renovable que puede ser extraído del medio natural, peces, árboles, sin afectar su tasa de recuperación. Si usted le saca más del medio natural, de ese recurso natural, por encima de ese umbral, pues vas a comenzar a sobreexplotar el recurso y cada año sacarás menos de él. Una situación en la cual ya en Colombia estamos viviendo. Tenemos, por ejemplo, veda. Cuando colocamos vedas, o sea, épocas del año en el cual no se puede capturar una especie, es porque el recurso está en sobrepesca. Es el caso del camarón de aguas someras de Colombia, el camarón de aguas profundas de Colombia, la carduma, con una sardinita con la que hacemos harina de pescado. Inclusive tenemos veda en Tumaco para la piangua. Es decir, tenemos recursos en sobrepesca, sobreexplotado. Hemos sobrepasado el umbral del rendimiento máximo sostenible, del cual viene el principio de la sostenibilidad. Y esa misma situación está pasando también a nivel mundial. Este es el caso de la pesca internacional, en el cual la captura mundial de pesca máxima que se ha tenido es de 100 millones de toneladas obtenidas en 1989. Si ustedes examinan las estadísticas pesqueras, se encuentra de que la captura mundial en el mar cada vez ha ido disminuyendo desde esa época. Es decir, tenemos en sobrepesca los mares, no estamos haciendo una pesca sostenible. Entonces, vienen los economistas y en la Comisión Brundtland y tratan de acomodar el concepto de desarrollo visto como crecimiento económico y sostenibilidad. Pero el crecimiento económico no es sostenible, lo dijimos hace un momento, porque la cantidad de recursos naturales es finita. Por lo tanto, el crecimiento económico no es infinito. Básicamente, el concepto el modelo de desarrollo sostenible es un modelo político, económico, más que de ambiental. Cuando uno mira por qué ese concepto ha pegado más en los países latinoamericanos, más que en las mismas potencias mundiales, es claro que nosotros estamos conservando para nuestras futuras generaciones, pero la realidad es que no son nuestras generaciones, son las generaciones de ellos, porque ellos no están aplicando ese modelo, están sobreexplotando sus recursos porque ven a los países en desarrollo como el almacén de recursos naturales para el futuro. ¿O acaso no hay que preguntarse por qué Venezuela, vecina de Colombia, solo separadas por el río Orinoco, están inundados en petróleo y aquí nosotros no somos unos grandes productores? O hacia el sur tenemos a Ecuador,
gran exportador de petróleo, y Colombia todavía no tiene una gran presencia en este proceso de exportación. ¿Será que fuimos tan de malas en la repartición de los bosques de hace la época antes de los dinosaurios, como fueron originarios del carbón, o de los mares que cubrieron los continentes y cuyas fitoplancton acumulado por millones de años es hoy el origen de la medida del petróleo? Aquí no hubo eso, que no éramos vecinos de Ecuador y Venezuela. Es evidente que sí, pero ¿por qué no aparece todavía los grandes pozos de petróleo en Colombia? Porque simplemente las potencias mundiales, que ya saben dónde está el petróleo, no lo quieren aprovechar todavía, porque el petróleo en el mundo todavía está barato. Es mejor consumir el de los otros países, para que cuando ya se empiece a escasear, ahí sí por arte de magia aparecerá el petróleo en Colombia, y ellos abrirán también sus grifos para explotar sus grandes yacimientos petroleros, como los que tiene Estados Unidos en el Golfo de México y en Alaska. Entonces ese petróleo ya se sabe dónde está, nosotros somos los que no sabemos dónde está. O si no, ¿cómo es posible que con sensores remotos hoy podamos saber qué es lo que hay en Marte o qué hay en la Luna, y no sepamos qué hay en el planeta Tierra? Sí, ellos sí saben dónde está, pero no hay todavía el interés estratégico de explotación. Entonces nosotros estamos conservando, pero lo que nos damos cuenta es para quién estamos conservando, y lo hacemos de buena fe para pensando en nosotros, pero hay toda una estrategia internacional de por qué promover eso en los países como nosotros. Después del análisis de la Comisión Brundtland y el desarrollo sostenible, en Colombia tenemos nuestra Constitución, la Constitución Nacional del 91, considerada también como una constitución ecológica. Tiene más de 70 artículos que hablan sobre el medio ambiente. Entonces Colombia entró en esa tónica del ambientalismo metido en nuestras normas. El concepto de desarrollo sostenible aparece en la ley 90, en el artículo 3 de la ley 99 del 93, y curiosamente aparece como el que conduce al crecimiento económico. O sea, de alguna manera le metían directamente ese concepto que al principio estuvo como digamos así, oculto, pero nosotros mismos en nuestras propias normas ambientales lo ponemos, que lo importante es el desarrollo económico, o sea, el enriquecimiento. Después de las Naciones Unidas en 1992 generan la conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, que también conocida como Río 92 o la Cumbre de la Tierra. Esta ha sido la reunión internacional más importante en la historia, debido a que se firmaron la mayor cantidad de convenios internacionales. Básicamente la conservación de los bosques, la Agenda 21, la Carta de la Tierra, y dos convenios muy importantes que voy a tratar ahorita, que son el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Cambio Climático. Sobre el Convenio de la Biodiversidad Biológica pasó algo interesante. Antes la biodiversidad se consideraba como una parte de la humanidad, y cualquiera originalmente podía aprovecharla. No había muchos controles sobre eso, pero a partir de este convenio de diversidad biológica se dijo en Río que la diversidad era el país que la tuviera. O sea que los países tropicales, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, y los de la parte africana, en la parte tropical, donde están esas selvas, donde están toda esa cantidad de plantas y animales con sus famosos principios activos para las drogas, para medicamentos o para la industria, donde hay una gran riqueza en ese momento de los productos que puedan salir. Por fin los países en desarrollo consideramos que íbamos a tener la oportunidad de aumentar nuestro nivel de riqueza, porque las potencias mundiales aceptaban que esos recursos naturales eran de nosotros y no que cualquiera quisiera aprovecharlo. Pero es una cosa extraña, porque de una manera como aparentemente tan gratuita nos dicen que esos recursos son de nosotros. Con el tiempo parece que la propiedad intelectual sobre esos productos que salgan o las patentes que salgan de esos productos que salen de la selva tropical solo son reconocidos cuando son resultado de un proceso biotecnológico o de ingeniería genética. Son cosas que dominan mucho el primer mundo, no tanto nosotros. Entonces la planta que podía curar una enfermedad silvestre prácticamente no tiene valor,
porque no le has agregado ningún descubrimiento en términos fitoquímicos o de la parte de ingeniería genética. Pero quien le descubra esa parte de cuál es el principio activo que cura la enfermedad, lo sintetiza y después lo convierte en una droga, a ese sí le otorgan los derechos de patentes y de propiedad intelectual. Es decir, los países en desarrollo somos llenos de biodiversidad, pero esa biodiversidad quietecita no tiene valor si no se le agrega como lo que hace el primer mundo. Tal vez uno puede explicar ahí por qué tan fácilmente aprobaron eso. Con respecto a la Convención de Cambio Climático, es claro que el mundo venía ya acelerando el problema del efecto invernadero, calentamiento global, que a pesar de ser un fenómeno natural, con nuestro uso de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, lo estamos acelerando. Y entonces ese convenio buscaba ver a qué países se comprometieran en la reducción de esto. Esto vino a suceder después con el protocolo de Kioto de 1997, cuando las Naciones Unidas, a través de este protocolo, acordaron hacer una reducción, que las potencias mundiales hicieron una reducción del 5.2% de los gases de efecto invernadero para el 2008 al 2012 de lo que se producía en 1990. Siempre se toma 1990 como el punto de referencia, ya que ahí el mundo logró determinar cuánta emisión hacía todos los países. Sin embargo, el protocolo de Kioto, a pesar de que en el tiempo fue siendo ratificado por todos los países, el principal emisor de esta época, Estados Unidos, no lo ratificó. Entonces, en el 2002, cuando el presidente George Bush le tocaba hacer la ratificación ante el Congreso, él dijo que no, porque los Estados Unidos están en un proceso de recesión y que ellos debemos de entender que la reducción de gases de efecto invernadero puede ser equivalente a disminuir la producción industrial para bajar el consumo de combustibles fósiles, y eso Estados Unidos no está dispuesto a aceptarlo, a pesar de que la Unión Europea y otros países como Rusia lo hicieron. Sin embargo, las metas de reducción no se cumplieron. Ya estamos para vueltas de vencerse este protocolo en 2008, estamos llegando al 2012 y aún no existe un nuevo acuerdo internacional al respecto. Lo haremos más adelante. Tal vez para destacar del protocolo de Kioto están los famosos mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos de desarrollo limpio hacen referencia a cómo podía hacerse esa reducción de gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero se pueden reducir básicamente por varios elementos. Entre ellos está el mejoramiento de la tecnología para hacer más eficiente el uso de los combustibles en los países desarrollados y de esa manera bajar el consumo. La otra es venir a los países en desarrollo y invertir en mejoramiento de la tecnología en la producción nuestra, y esa reducción que haríamos aquí se la podían abonar a ellos en sus cuotas de reducción en esos países. Pero había otra que tenía que ver con los bosques, y era que los bosques en la fotosíntesis son unos grandes retenedores o sumideros de carbono, de CO2 en el proceso fotosintético. Entonces se promovió de que se podían sembrar, promover la reforestación de áreas que estén degradadas, y de esta manera podían esos países recibir unos bonos que se llaman los certificados de reducción de emisiones o CERS, y los cuales podían ser cambiados en bolsa internacional, recibiendo un valor por esa medición de la captura de CO2. Pero algo interesante, el protocolo de Kioto nunca se aceptó que las selvas tropicales, donde está almacenada una gran cantidad de toneladas de carbono, se le reconociera ese servicio ambiental a esos países que la tienen, que compensara que no se fuera a deforestar. Eso no se tuvo en cuenta ya, pero posteriormente en las conferencias recientes sí, lo veremos a continuación. Después de este protocolo de Kioto, aparece entonces la reunión de las Naciones Unidas en Johannesburgo, en el 2002. En esta conferencia se consideró un fracaso ambiental. Después de venir de Río con la aprobación de tantos acuerdos, llegamos a Johannesburgo y prácticamente allí el tema ambiental no fue el fundamental. Se hizo mucho énfasis en el tema de la pobreza como un problema, cuando la pobreza realmente es la consecuencia del enriquecimiento desde los países desarrollados. A mayor enriquecimiento ya, mayor pobreza en los países en desarrollo.
Pero la solución que siempre se habla cuando en las reuniones internacionales se trata el tema de la pobreza es lo que yo llamo las migajas que caen de la mesa de los países desarrollados, y esa migaja se llama la cooperación internacional. Si uno compara la cooperación, el monto por cooperación internacional que llega a Colombia frente al servicio a la deuda externa que pagábamos por toda la plata que pedimos prestada para tratar de cumplir con nuestros planes de desarrollo, que no son satisfechos por los ingresos propios, ya que la plata que genera interna paga el funcionamiento, servicio a la deuda, y la inversión tenemos que volver a endeudarnos. Entonces todos los países en desarrollo andamos acumulando un endeudamiento impagable cuyo servicio de pago a esa deuda es muy superior a lo que recibimos por cooperación. Prácticamente todos nacemos endeudados, porque nuestro país está endeudado, y trabajaremos todas nuestras vidas tratando de pagar parte de ese endeudamiento. Y como no todo el mundo trabaja en nuestro país por el desempleo, entonces esa carga de las demás personas que no pueden producir cae sobre los que trabajan, y obviamente esas deudas son impagables. Sin embargo, seguimos en ese frenesí de endeudamiento permanente. Entonces, a partir de Johannesburgo aparecen varias reuniones preparatorias dado que del nuevo acuerdo que debe surgir a partir de que Kioto ya está llegando a su fin. Aparece la reunión de Bali en Indonesia, donde prácticamente se habló de cómo tenía que irse preparando el nuevo acuerdo que debía generarse y aprobarse por las potencias mundiales. Esto fue en el 2007. Luego aparece la conferencia de Poznan en Polonia en el 2009, también preparatoria de ese acuerdo, pero todavía no se ha firmado el nuevo acuerdo. Una referencia bien importante fue la de Copenhague en el 2009 en Dinamarca. En esta reunión trataron de llegar a ese acuerdo, al que reemplazaría el protocolo de Kioto. Una cosa curiosa de esta reunión es que la Unión Europea propuso la reducción del 20%, recordemos que de los gases de efecto invernadero para el 2020, de lo que se producía en 1990. Recordemos que en Kioto en el 97 se acordó fue el 5.2%, para el 2008 al 2012 de lo que se producía en 1990. Pero la condición del planeta, el cambio climático que está sufriendo tan grave, ha llegado a la necesidad de que las metas tienen que ser mucho más grandes. Y aún 20% es una meta relativamente pequeña. Se cree que esta meta podía lograr una reducción apenas de que la temperatura media del planeta suba solo 2 grados de aquí al 2020, que ya es un problema, pero apenas por lo menos se reduciría a 2 grados centígrados de incremento. Una cosa curiosa es que los Estados Unidos, con Obama, en esta reunión, llegó con una propuesta muy pobre. A pesar de que Obama en su discurso de posesión dijo que iba a ratificar el protocolo de Kioto, lo cual nunca lo ha hecho. La propuesta de Estados Unidos era una reducción del 17% de los gases de efecto invernadero al 2020 respecto a los que se producían en el 2005. ¿Cierto? Al hacer estos cálculos, se cree que esa reducción equivalía al 1% de reducción respecto a lo que se producía en 1990 para el 2020. El 1%, recordemos que la Unión Europea estaba proponiendo el 20%. Por supuesto, esto generó un problema crítico en esa reunión. Los europeos se incomodaron porque Estados Unidos se comprometía con algo tan pequeño, pero también pasó algo adicional. Y es que a pesar de que en Kioto no se le puso cuotas de reducción a los países en desarrollo ni a los países emergente entendamos como los países que están próximos a volverse a desarrollados, están haciendo cola allí, como son Brasil, India, China y Sudáfrica. En esta reunión los países en desarrollo estaban diciendo que los países emergentes también tenían que tener cuotas de reducción. Por supuesto, esto no le gustó a los países emergentes, y justamente China promovió con los países emergentes, que la reunión no podía terminar generándoles a ellos una cuota de reducción. Y hicieron alianza con Estados Unidos, con Obama, para que simplemente quedara como un acuerdo no vinculante, o sea, voluntario, de que los países dijeran cuánto estaban dispuestos a reducir.
Y eso fue lo que finalmente se aprobó. O sea, no se llegó a un acuerdo vinculante de obligatorio cumplimiento. Y en el siguiente año, en enero, los países mandaban simplemente a las Naciones Unidas diciendo cuánto querían reducir, pero cuánto estaban dispuestos a reducir, pero no había forma de hacerle seguimiento ni era obligatorio. Prácticamente considera que fue un fracaso la reunión de Copenhague. La última reunión es Cancún. Cancún en el 2010. Se esperaba que Cancún tuviera el resultado de ese, por fin, de un acuerdo que pudiera ser el reemplazo del Kioto. Sin embargo, tampoco ocurrió esto. Y prácticamente las potencias desviaron la conversación hacia la necesidad de crear unos fondos internacionales que ayudaran a los países en desarrollo a su adaptación al cambio climático. Eso es un tema interesante porque hoy no se habla ni siquiera de mitigación del cambio climático. No estamos hablando de cómo reducir los efectos de cambios climáticos, sino cómo nos adaptamos a los cambios climáticos. Prácticamente son ya inevitables. Es decir, el ascenso del nivel del mar con los problemas en las zonas costeras, el derretimiento de los casquetes polares, el derretimiento de nuestros casquetes de los nevados, con el problema de la reducción de los caudales de los ríos en un futuro, la destrucción de los ecosistemas de montaña por el aumento de la temperatura, extinción de especies, una cantidad de problemas que va a generar este problema que nosotros no producimos. Es que hay que también entender el grado de responsabilidad del calentamiento global. El calentamiento global es el producto del frenesí de enriquecimiento de las potencias mundiales, no de nosotros. Este problema no lo causamos nosotros. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia y otros países es relativamente baja frente a los volúmenes que produce Europa y Estados Unidos. Y hoy China también, que está convirtiendo en un gran emisor, a pesar de que China se considera un país emergente. Pero sin embargo ellos, su cuota de responsabilidad la tratan de reflejar es en ver cómo nos ayudan a nosotros a adaptarnos al cambio climático. Cuando el problema de fondo es cómo disminuir, frenar este problema de degradación, que ellos ya han comenzado a sufrir fuertemente. Lo estamos viendo con el problema del aumento de la frecuencia y de la intensidad del fenómeno del niño y la niña, que se le atribuye también al calentamiento global. No el origen de los fenómenos del niño y la niña, sino el aumento de la intensidad y la frecuencia. El problema de los huracanes en Estados Unidos, el problema de los tornados, el problema de... También todas sus ciudades principales son costeras y el ascenso del nivel del mar va a afectarlas, pero ellos podrán tener las medidas de protección, tener el dinero para hacer muros. Nosotros tenemos cómo proteger a Cartagena, por ejemplo, cuando el nivel del mar al final de este siglo se espera que crezca puede llegar a crecer 1 metro, ¿sí? Ya prácticamente comenzar inundaciones. Tenemos que terminar haciendo lo de Holanda, construyendo grandes muros que nos protejan del ascenso del mar, pero eso cuesta mucho y estos países no tenemos cómo financiar eso. Llega a Cancún entonces y no hay mayores acuerdos, no hay unas nuevas cuotas de reducción. El mundo todavía no se ha puesto de acuerdo en cuánto están dispuestos a reducir o a frenar prácticamente su desarrollo, porque probablemente el descenso de los gases de efecto invernadero los lleve a tener que bajar sus niveles de producción. Pero aparece un nuevo ingrediente que nos favorece a nosotros, los países desarrollados, en este proceso, y es los famosos mecanismos de desarrollo limpio. Pero aparece un nuevo mecanismo hoy le llaman el mecanismo REDD+, que tiene que ver con la reducción de la deforestación. Pero en el fondo es el reconocimiento del servicio ambiental que las selvas tropicales, nuestros bosques del Pacífico y el Amazonas en nuestro caso, están brindándole al planeta, capturando CO2 y manteniéndolo almacenado en su biomasa vegetal. Nosotros en nuestro desarrollo podríamos decir que tenemos el derecho a utilizar esos bosques de madera para nuestro desarrollo, ¿sí? Pero esa degradación de esas selvas agravaría mucho más el problema internacional. Pero las mismas potencias han reconocido eso y han dicho: nos conviene que allá esos bosques no se toquen, y vamos a compensarle entonces a los países en desarrollo por la conservación. Estos mecanismos REDD+ lo que buscan es darnos
los famosos certificados en este caso sería por almacenar la cantidad de CO2 que está allí, mantener ahí guardada, no tumbando los bosques, y brindar ese servicio permanentemente año a año, otorgándonos los famosos CERS o certificados de reducción de emisiones. Ahí puede haber un gran negocio del cual los países en desarrollo podremos obtener grandes recursos, porque la cantidad de CO2 ahí almacenada es muy grande y eso va a equivaler a muchos millones de dólares. Eso en Cancún ya se está afinando ese acuerdo, y los países en desarrollo están preparando, formulando los proyectos de mecanismos de red plus para acceder a esos certificados y obtener esos recursos. Ahí va la situación mundial. Ahora vale la pena hacer una reflexión alrededor de esto. Uno nota que las potencias mundiales y especialmente los grupos económicos internacionales, que son los que controlan a los gobiernos de las potencias, andan en un frenesí hacia el enriquecimiento a ultranza, desmesurado de riqueza, a costa de la degradación del planeta. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué aparentemente ellos también van a sufrir con la degradación que va a haber, y sin embargo tratan de empujar el planeta hacia allá? A la humanidad la tratan de llevar hacia allá, hacia que haya unas condiciones prácticamente invivibles de contaminación, de degradación del medio ambiente, de los mares, de extinción de especies, ¿sí? En ese afán de sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces se dice, pero ¿por qué si ellos mismos los va a afectar a ellos? ¿Sí? Y uno puede llegar a la conclusión de que es probable que ellos no vean sus generaciones futuras en este planeta, porque no tiene sentido poner en riesgo su propia existencia, a no ser que no se vean aquí. Y es posible que estén pensando en que en un futuro, cuando las condiciones sean tan degradadas, en unos 200 años en el planeta, ya tengamos la posibilidad de tener colonias en la Luna o en Marte, y allá podrán la civilización humana seguir desarrollándose. Pero entonces, si eso fuera así, los humanos nos habríamos convertido entonces en una plaga interplanetaria. Degradamos este planeta, lo hacemos invivible, y terminamos entonces yéndonos para otro planeta para tratar de causar seguramente en un futuro una igual degradación. Eso nos plantea entonces la situación de que uno no ve con claridad que los países en desarrollo, países desarrollados, estén verdaderamente buscando una solución, estén comprometidos con una solución a la degradación planetaria. Y nosotros, los países en desarrollo, ¿cierto?, vamos a seguir afrontando las consecuencias de un problema que nosotros no causamos. Una total inequidad en ese proceso. Esperamos que de pronto en la reunión de este año de las Naciones Unidas, la COP17, la reunión de las partes del convenio de cambio climático, por fin llegue a unas cuotas de reducción, y deben ser muy drásticas, probablemente más altas del 20% de reducción de los gases de efecto invernadero con relación a lo que se producía en 1990. Y los Estados Unidos y posiblemente China, que se está convirtiendo en uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero con su acelerado crecimiento industrial, tendrán que ajustarse y frenar esos niveles de crecimiento industrial, buscando solamente el enriquecimiento de los grupos económicos. No sé si es que será que en la psiquis humana nos gobierna el deseo de que la riqueza se convierta como nuestro objeto de vida. Y ahí entramos a la discusión con la cual empecé esta conferencia. ¿Sí? Los humanos debemos de reflexionar sobre nuestro verdadero sentido de existencia en este planeta y recapitular muchas de las cosas que hemos venido haciendo a lo largo del desarrollo de la humanidad. O si no, prácticamente la vida humana, no la vida en el planeta, pero sí la vida humana estará en riesgo de continuar a través de nuestras propias acciones. Espero que
estas reflexiones y estos comentarios pues hayan sido de su interés, y me gustaría recibir sus comentarios para ir alimentando más nuestras reflexiones dentro del grupo de investigación que tenemos aquí en la Universidad Santiago de Cali. El correo al cual me pueden escribir es julioescobar55@gmail.com. Gracias.